Básicamente, quisiera llevarlos por un poco de la parte de definición, tecnicismos, cómo ha sido estudiado el stellium en la historia, y podemos ver algunas interpretaciones y algunos ejemplos también. Espero que algunos de los que están aquí, yo no estoy viendo ¿cómo se llama? Yo no estoy viendo ¿El chat? el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto lo que podemos hacer es que cada cierta cantidad de visuales para un momento para desarrollar preguntas para que no se queden en el tintero mucho tiempo. Y por otro lado, a veces los astrólogos hablamos como para nosotros, ¿no? Como que creemos que todo el mundo entiende lo que nosotros estamos diciendo y se vuelve un poco complicado. Entonces, ay, mira, tiene la luna en la casa 9 y se supone que todo el mundo entienda qué significa la casa 9 y qué sé yo. Así que si hablo de tecnicismos o palabras técnicas que utilizamos en común, me pueden preguntar con toda tranquilidad. De cualquier manera, entendí que este era un taller para principiantes, así que voy a tratar de ser lo más básica posible. Vamos a empezar explicando en qué consiste un stellium. Y básicamente es una agrupación de planetas compartiendo un mismo espacio en el cielo. Esto que ustedes ven acá es una carta que básicamente lo que es como si nos paráramos en el cucurucho de la Tierra y estuviésemos viendo el mundo desde arriba. Así que básicamente esto nos muestra cómo es una fotografía del cielo alrededor de la Tierra. Y en este preciso momento, que no sé por qué lo saqué en noviembre 6 del 2021, probablemente buscando un stellium, van a estar el Sol, Marte y Mercurio ocupando el mismo espacio de la carta en la casa de ese día, de ese momento, en la casa 9 en Escorpio. ¿Qué sucede? Las agrupaciones de planetas crean influencias en cambote, como dirían. Entonces, el stellium se vuelve muy importante porque ya no interpretamos al Sol en Escorpio y a Marte en Escorpio y a Mercurio en Escorpio, sino que interpretamos el grupo, qué significa ese grupo de planetas juntos en ese lugar específicamente donde están en la carta. Pero como no hay tema sin, ¿cómo se llama? Sin diversidad y controversia en la astrología, pues obviamente en la astrología antigua se hablaba de que habían que haber 3 planetas juntos para que se formara un stellium. Pero entonces nos encontramos con la circunstancia de que en el Sol, Mercurio y Venus siempre están juntos. Es decir, la máxima separación que tiene Mercurio del Sol es aproximadamente 28, 29 grados, no me acuerdo muy bien, 28 grados, y la de Venus es de 40 y algo de grados. Eso quiere decir que siempre están o en el mismo signo o en la misma casa o uno de diferencia Venus de vecino. Eso los pone en una situación de estar cerca muy constantemente. Entonces pueden haber muchas cartas en donde nos encontremos que estos 3 planetas están juntos. Así que los antiguos, de alguna manera, o las evoluciones y las divergencias que han surgido en las diferenciaciones de las lecturas y de las diversas interpretaciones astrológicas, han querido añadir un cuarto planeta para hacer de un stellium un stellium. Sin embargo, seguimos en muchísimas alternativas de
de Stellium, que se los quiero mostrar. Otra discusión que entra también en este tema es que normalmente se requieren dos planetas para hacer un aspecto. Me imagino que ya han visto en este taller qué significa un aspecto, pero es básicamente la relación que puede existir entre dos planetas o dos elementos dependiendo de las distancias en las que se encuentren en el cielo y pueden establecer relaciones. Y la conjunción es normalmente cuando dos planetas están en un orbe específico. A veces si son personales se toman orbes un poco más pequeños, si son incluye planetas transpersonales y sociales, se habla de un orbe un poco más amplio, pero básicamente nos estamos encontrando de que hacen falta dos planetas para tener un orbe, y si fuésemos a un estelión de 4, si formáramos un estelión solamente con 4 planetas, entonces, ¿qué sucede cuando están juntos 3 planetas? Dejan de ser un estelión. Así que básicamente hay como una especie de consenso general que implica que el stellium son 3 planetas o más. Y entramos en una siguiente interrogante. ¿Qué pasa cuando hay 2 planetas y un elemento? Por ejemplo, el nodo o el ascendente. Si nosotros si nosotros tenemos, por ejemplo, a un Venus y un Mercurio juntos en casa 1, cercanos al ascendente, estamos hablando entonces de que habría un stellium en casa 1. Esta es una interpretación que vamos a ir teniendo que tomar a nivel personal en la medida que vayamos adquiriendo nuestros propios conocimientos. Pero básicamente hay muchas personas que hablan hay muchos astrólogos que hablan de que se requieren 3 planetas tradicionales. Es decir, como ya sabrán también, la astrología tradicional, que es la que nosotros básicamente promovemos, considera inicialmente solamente los planetas que se veían a la luz del ojo, es decir, los planetas hasta Saturno. Cuando empezamos con la astrología contemporánea, que gracias a la tecnología y a la facilidad de poder ver el espacio, empezamos a descubrir otros planetas y otros puntos y asteroides, etcétera. Entonces empiezan a incorporar, pero no han tenido un estudio suficientemente científico como para que sean parte de la incorporación, excepto que cada quien como astrólogo va incorporando dentro de sus propias interpretaciones los elementos con los que se va encontrando. Por ejemplo, aquí tienen una imagen donde están viendo puntos arábicos, fórmulas. Aquí en el primero, yo no sé si se ve mi mouse, mi indicador, espero que sí. Si lo ven de izquierda a derecha, aquí tienen el nodo norte, la luna, Palas, Venus, Vesta. Entonces, por ejemplo, aquí estamos considerando un montón de elementos que no son básicamente los planetas tradicionales. Sin embargo, yo no podría interpretar una carta como esta sin darle peso a que esa persona específicamente tiene en las casas 9 y 10 una concentración de energías que le va a alar muchísima energía de su vida y probablemente le va a hacer actuar de una manera un tanto automatizada, sin saber que está teniendo unas fuerzas y unas energías que le piden que desarrolle esa influencia que podemos ver acá.
Los puntos arábicos en general son fórmulas que se calculan entre posiciones de planetas. Puede ser la rueda de la fortuna. Hay cientos de puntos arábicos. Ahora mismo se han descubierto cientos de asteroides. Por ejemplo, ya los telescopios están teniendo un gran acercamiento a lo que es el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. Y ahora mismo, por ejemplo, ya se incorpora dentro de la lectura, ya aparecen en los programas, como es en el caso de la imagen que están mostrando, que es, aquí está Palas, que es un asteroide ubicado allí, y Palas es como la significadora de la energía femenina. Mitológicamente, Palas es la hija de Júpiter que nació de su cerebro. A Júpiter le dieron un golpe en la cabeza porque tenía un dolor de cabeza muy grande y surgió Palas. Y Palas es una mujer que se escenifica vestida de guerrero y dentro de la carta astral se interpreta como una estratega. Entonces, por ejemplo, esta carta tiene a Palas como una estratega en la casa 10. Es decir, va a haber mucha estrategia para promover una vida profesional conjuntamente con la luna. O sea que, bueno, no me quiero perder en la parte de la interpretación todavía, pero ya estamos empezando a incorporar los, eh, eh, los asteroides dentro de las lecturas. A nivel personal los incorporo. Me gusta mucho que todos estos asteroides que se están leyendo en ese cinturón de asteroides tienen nombres, figuras e interpretaciones femeninas. Eso no quiere decir que no se lean la carta de los hombres, al contrario, es cómo esa energía femenina en la masculinidad se puede interpretar, y es muy lindo ver la parte de la mitología para poder comprenderlo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que quieran que conteste? Sí, profesora Alicia, hay una pregunta en el chat, dice Vicky Carpio. Ajá. ¿Qué suceden si están acumulados en dos signos? Tengo 4 planetas, dos en Escorpio y 2 en Libra. Tenía planeado que viéramos eso en la parte donde vamos a entrar en la interpretación, pero básicamente lo que estás hablando es me imagino que los tienes en una misma casa. Estoy entendiendo que los tienes en una misma casa, pero en dos signos, ¿correcto? Así que básicamente yo hago mucho una similitud con respecto a los grupos de cantantes, con respecto al stellium. Por ejemplo, no sé en qué casa los tienes, pero en esa casa, Vicky, donde los tengas, es el lugar donde vas a tener una energía específica dirigida. Probablemente los de Escorpio van a ser unos planetas que te lleven a la profundidad, y los de Libra a las relaciones. En casa 7. En casa Seguramente 7. ya lo vi, sí, gracias, ya se me incorporó aquí el chat. Así que estás teniendo una energía en casa 7 que te está pidiendo que revises tus relaciones con esas energías. La casa 7 es con quién me relaciono, cómo me relaciono, con todos los socios que escojo en mi vida, o digámoslo de esta manera, son todos los convivientes de nuestra vida que escogemos. La familia viene normalmente en la 4, y los que escogemos como cohabitantes o como socios los tenemos en la casa 7. Entonces probablemente tienes una energía muy concentrada en esa parte de tu carta que te está pidiendo y que te llama para allá todo el tiempo. Dime si te relacionas con esto que estoy diciendo, pero básicamente no sé de qué planetas estamos hablando, pero dentro de un ratito en la presentación vamos a entrar en la parte de la interpretación.
¿vale? Pues seguimos. Ahora se me aparecen y se desaparecen cosas. Catalina, ¿se está viendo mi mouse? Sí, señora, sí, ahí se está viendo el Ok, mouse. perfecto, muchas gracias. A ver si puedo cambiar la vista. Habiendo dicho todo esto con respecto a los stelliums, hay un pedazo muy importante que ustedes van a tener que es un pedazo esencial en la astrología, que se llama la de los regentes. Cada signo tiene su regente. Hay regentes de la astrología antigua, en que en general hay un planeta tenía dos signos a los que regía, y es básicamente porque se empezaba con las regencias de las luminarias y luego de día y de noche sucedían regencias de los planetas que existían o los visibles. Pero a medida que se han ido descubriendo nuevos planetas y se les ha ido otorgando relación con signos específicos. Eso quiere decir entonces que en este momento tenemos dos signos que todavía sostienen, creo que son dos, Virgo y son cuatro signos que comparten, dos signos que comparten regente. Es en el caso de Libra y Tauro, que comparten a Venus, y en el caso de Virgo y Mercurio y se me fue. Virgo y me perdí. Que comparten a Mercurio de regente. Así que hay un punto importantísimo en la parte de los stelliums, que es quién rige a este stellium y dónde está ubicado. Les estoy presentando aquí una carta que quiero irla viendo como por pedacitos, porque básicamente esto en la carta interna, en este pedazo interno, es la carta de nacimiento de este individuo. Es un individuo que conozco personalmente, es amigo de mi casa, le pedí permiso para usar su carta porque es una carta muy interesante. Y esto que está acá afuera son los tránsitos, es decir, los tránsitos que están, como está el cielo, este fue el cielo de su nacimiento y este es el cielo como está ocurriendo en este momento. Cuando vemos su stellium, estamos viendo a Venus en Virgo, a Pluto en Virgo y a Urano en Virgo, y está prácticamente en conjunción con su ascendente. Entonces, básicamente, acá tenemos un planeta personal, dos planetas dos planetas transpersonales y un punto de la carta que es el ascendente. Probablemente si un antiguo o clásico astrólogo viera esta carta, no vería un stellium, porque estaría viendo solamente a Venus cerca de el ascendente, porque obviamente estos planetas no se habían descubierto. Sin embargo, no hay duda de que este personaje tiene una influencia importante en su casa 1 en conjunción con su ascendente, lo que indica o invita a interpretar de que esta es una persona que va a tener una fortaleza impresionante expresada a través de su personalidad. ¿Por qué? Porque tiene el signo de la fuerza y de la creatividad y la información y la libertad en conjunción a cómo busco relacionarme, y en el signo de Virgo, que es todo esto tiene que ser con un detalle impecable, aterrizado, muy bien caracterizado para que lo
correcto vaya de este lado y lo que ya no sirve vaya de este otro. Y a eso le añadimos la innovación de Urano. Pero esta orquesta está dirigida ¿por quién? Por Mercurio, que es el regente de Virgo. Vámonos, entonces, aquí pueden ver esta carta amplificada de nacimiento, donde se darán cuenta de que este es un personaje con una personalidad Leo, o sea, perdón, con un Sol en Leo, en conjunción a 3 grados con Júpiter. Esta persona quiere que el mundo lo vea, sin embargo está en la casa 12. Bueno, pero estoy entrando en interpretaciones. A lo que les quería llevar es que su Mercurio, regente de este stellium, está en Cáncer, en la casa 11, en conjunción con la Luna, que es la regente de Cáncer, a 3 grados de conjunción. Así que esta Luna con este Mercurio se vinculan de una forma muy, muy paralela para que todo lo que diga, haga o busque cómo relacionarse tenga que ver con ser noble, maternal, apoyador. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante, que es una persona con una personalidad que podría ser tremendamente avasalladora, como el mundo lo ve, pero que tiene un director de orquesta que básicamente es canceriano. O sea, es toda una mamá guardada detrás de un individuo creativo que rompe las cosas para regenerarlas con innovación, con información y con, o sea, uno no podría imaginarse que este personaje pueda tener una consideración maternal detrás de toda la forma en que se proyecta el mundo. Esa es la parte linda de cómo empezar a interpretar esta parte. ¿Qué pasó esto? ¿Será que ya tengo que salirme de aquí? Creo que la tecnología me está pudiendo hoy. Bueno. Ahí estamos viendo Stellium, Stellia, Stelliums. Perfecto, muchas gracias. Estoy revisando mis notas para asegurarme que no se me pasó nada de lo que quería comentar allí. Ejemplo de casa. Ok. Voy a regresar aquí atrás porque me parece importante mencionar los tránsitos en los stellium. Y es que, obviamente, cuando nosotros tenemos un stellium en la casa de nacimiento, de nuestra carta de nacimiento, cuando tengamos tránsitos de los planetas, vamos a tener un tiempo más largo donde se van a ejercer estas influencias. Porque, por ejemplo, si Venus estuviera solo acá, el Sol le pasó, hizo la influencia, hicieron la conjunción y el Sol salió y terminó esa influencia. Sin embargo, en el caso de los stelliums, ese Sol toca Venus, toca Plutón y toca Urano en un periodo menor de 30 días. Es el planeta que vaya haciendo, la velocidad del planeta que vaya haciendo el tránsito hará que el tiempo de ese tránsito se condense más en el tiempo o se expanda más. Por ejemplo, en este caso específico que tenemos acá, el Sol el Sol tarda un mes aproximadamente en pasar por un signo, unos 30 días, y Marte creo que son 6 semanas, si mal no recuerdo. Entonces, estamos hablando de que Marte probablemente va a tocar toda esta conjunción que puede ser pesadita, porque un Marte en Venus se pone detallista con esta conjunción acá. Entonces, puede hacer que la persona se enfoque, se vuelva monotemática con eso, con lo que está trabajando en ese momento de su personalidad, etc. Pero eso dura solamente probablemente 4 o 5 semanas. Sin embargo, si es Saturno el que está pasando por acá, que tarda aproximadamente 2 o 2 años y medio en estar, si no hay retrogradaciones, obviamente,
en pasar a través de un signo, estamos hablando de que es un periodo de aproximadamente 2 o 3 años, donde este individuo va a estar siendo promovido por su propia fisicalidad, psicología y vida para enfocarse en temas a trabajar. Para mí la carta es, entre otras cosas, un lugar donde nos pide la vida que nos enfoquemos para ir trabajando temas. Y obviamente cuando los que tenemos stelliums tenemos procesos de tránsito, lo más importante es que entendamos qué es lo que la vida nos está llamando a trabajar. Por ejemplo, en el caso de, creo que era Vicky, que decía que tenía ese stellium en la casa 7, probablemente cuando ella tenga tránsitos importantes a través de ese stellium, va a pedir, la vida le va a pedir y le va a traer circunstancias que, si ella no quiere ir a trabajar eso, la va de alguna forma a poner a trabajar de una forma o física o psicológica dentro de esa circunstancia. Sí, correcto, son tránsitos infinitos, sobre todo si son los tránsitos de los transpersonales, que son así como que Pluto y Neptuno se quedan forever and ever en un signo, ¿no? Así que es un poco, el tránsito de los stelliums se parece un poco al tránsito de las progresiones. No sé si todavía han visto progresiones en estos talleres. Me parece que sí había una charla de progresiones, pero básicamente el Sol se va moviendo 1 grado por año, así que básicamente la carta se mueve muy poco, excepto la Luna y los 3 planetas activos. Pero básicamente tardan como 60 años o 30 años en ir cambiando de posiciones en la carta, etcétera, etcétera. Y de alguna forma las progresiones están de alguna forma pidiéndote la interpretación de la parte filosófica en la que tienes que convivir a través de tu vida. Así que sí, pueden ser tránsitos eternos si son tránsitos, pero son solicitudes de trabajo de la vida, solicitudes de trabajo particularmente pienso que son del espíritu de alguna manera. El regente del stellium es en el signo donde está el stellium. Por ejemplo, un stellium en Virgo, te tienes que ir a buscar el regente de Virgo. Entonces, donde esté ese regente, donde esté el de Virgo, tienes que ir a buscar a Mercurio. Si tienes un stellium en Libra, tienes que ir a buscar a Venus. Si tienes un stellium en Capricornio, tienes que ir a buscar a Saturno, y así sucesivamente. Orbe es el espacio en el cielo, es el término que se utiliza para el permiso de separación de espacio entre los planetas que estemos analizando, para entender que sí tienen una relación. Normalmente los planetas personales tienen un orbe más corto, los planetas transpersonales y sociales se les da un orbe un poco más grande. Sin embargo, en el caso del stellium se ha llegado un poco a una especie de conclusión genérica que siempre y cuando estén compartiendo una casa o un signo, están actuando en conjunto, ¿sí? Varias compañeras han hablado del stellium como un arbolito de Navidad que se encienden al unísono. Particularmente yo estoy de acuerdo con eso. Hay un vínculo muy importante entre toda esa gente actuando de una misma manera. Científicamente se habla de que, por ejemplo, de que el planeta del centro no pueden haber más de 8 grados para un lado y para el otro. Es decir, eso estaría pondría al stellium en un plano de 16 grados. También hay alguien que dice, bueno, pero si está el 16 y hay uno que está a menos de 5 del 16, así que básicamente como los signos y las casas tienen 30 grados, estamos hablando de una potencialidad de 30 grados de separación. En los casos que he visto,
stellium, independientemente de que tenga un planeta un poco más separado, ese planeta está actuando de una manera influyente en ese stellium. Hay otra cosa que es muy interesante de que se habla de que a medida que se van tocando los stelliums, siempre hay una secuencia que va sucediendo, ¿no? Entonces, regresando a la parte del orbe, estamos hablando de que no debería salir de 30 grados, pero si se quieren poner un poco más por el libro, by the book, como dicen aquí, sería un máximo de 21, 8 y 8, 16 más 5 de 1, serían 21 grados de máximo. Pero yo no dejaría de considerar a un otro planeta que esté fuera de eso, pero que esté dentro de la misma casa o signo. Puede suceder también que como alguna de ustedes chicas que participó, tengan planetas en la misma casa, pero en diferentes signos. Para mí eso yo lo veo como un grupo de cantata en los cuales 2 planetas están cantando en barítono y otros 2 planetas están cantando en profundo. Entonces hay una conexión profunda entre su interpretación, pero están cantando en tonos diferentes. Hay una compañera con la que participé en una charla de stellium precisamente hace poco y ella hacía una similitud muy bonita que decía, bueno, toda esta gente está actuando en la misma casa, ¿sí? Entonces, pueden haber 5 individuos cocinando, ¿sí? Y uno pica la cebolla, el otro hace el otro hace esto otro, pero están en el mismo cuarto haciendo algo juntos, independientemente de que el regente esté sentado viendo televisión en otro cuarto. Así que es una buena manera de mirarlo desde el punto de vista de cómo ver cómo estos individuos que pueden estar cerca o lejos dentro de un mismo espacio están haciendo una influencia. Bueno, había puesto, quería avisarles un poquito, o comentarles un poquito de dónde surge el stellium. Y básicamente stellium es una palabra que viene del griego, que significa, perdón, del griego no, del latín. Su origen es en el latín. Y proviene de satellitium, que se refiere a la guarda protectora que acompaña. Es muy referencial porque stellium pareciera que habla de los planetas que se acompañan, pero también en la antigüedad stellium aparentemente se refería a toda la guarda del rey, es decir, a toda la gente que acompaña al rey, al séquito del rey. Entonces siempre pareciera que va a haber un líder del stellium que va acompañado por un grupo de planetas. Suena razonable esa relación. En latín sería normal decir stelia para el plural, pero como hoy en día ya no tenemos que quedarnos en las lenguas madres, pues stellium también es correcto. Y es muy normal que nos encontremos con 2 o 3 stelliums en una carta. Creo que puse un par de ejemplos en algunos. Tanto en español como en inglés es correcto colocar la S al final para dar pluralidad a las palabras, así que básicamente se puede usar perfectamente stellium para hablar del plural de stellium. Por ejemplo, ¿cuáles son las dignidades en las que están esos planetas? Porque, por ejemplo, si tú tienes un Marte en Libra en un stellium, Marte en Libra está débil. Y a pesar de que pueda ser el planeta más fuerte de ese stellium, está en una categoría de debilidad. Entonces te invito a que hagas un análisis, como es tu propia carta, te va a interesar mucho y lo vas a poder ver a través de cómo te sientes con eso. Ve en qué facetas están esos planetas, si están en
en qué dignidades están esos planetas, si Sí, está la en fuerza, exaltación, etcétera, etcétera. No sé si han visto eso en otra parte del taller, me imagino que sí, y si no, te invito a que lo busques porque es de una relevancia importantísima, porque si tú tienes un Saturno en Escorpio, dependiendo de dónde tengas a su regente, puede vestirse de un personaje o de otro. La realidad es que hay que ir indagando con la persona con la que estamos hablando, porque un Saturno, un Saturno puede ser un tipo que hace que se suceda la realidad o puede ser un restrictor, dependiendo de quién y cómo se esté comunicando dentro de tu carta o cómo tú lo estés viviendo dentro de tu carta. Entonces puede ser, el mismo elemento puede ser un elemento que te lleva a la realidad y hace que lo ejecutes o que te lo... a mí siempre me gusta ir un poco al histórico de las cosas para entender cómo sucedieron y ya van a ver mi carta, ya van a ver por qué. Pero básicamente les quería comentar que esta información del stellium es muy antigua. Los primeros vestigios de lecturas, etcétera, aparecen ya en libros que se escribieron por allí por el año 200, o sea, de cuando se escribían los libros a mano. ¿Ah? Creo que sí, te puse un ejemplo acá, que es uno de los primeros escritores y estudiosos que se llama Valens, que tiene uno de los libros más antiguos de astrología, que se llaman las antologías, que son como 10 libros. Y él, en su libro 1, 5 y 6, hace referencias a combinaciones de 2 o 3 planetas juntos. Y esto sucede durante el tiempo de la astrología helenística, que es la astrología que se desarrolla en Babilonia y todo esto, pero empieza a recibir muchísima influencia de Egipto, de los griegos, etcétera. Ahí se empiezan, creo que fue en la transición donde los griegos empezaron a expandir el territorio y empiezan a ver las influencias de las astrologías de esos territorios. Entonces, es muy bonito poder ver en la referencia cómo se empieza desde aquel entonces a describir las influencias. Y les tengo un ejemplo muy simpático. Aquí les puse por este ejemplo, es precisamente el libro, aquí lo pueden ver, Vettius Valens, sus antologías en el libro 1. Él habla de que Júpiter, Marte y Venus causan en los hombres que pueda tener muchos amigos, estar asociados con o a través de la ayuda, de recibir gran ayuda, ser exitosos y progresar con la ayuda de mujeres. Estas estrellas hacen que un hombre sea de alto rango, atletas, supervisores de templos o de las masas. Ellos pueden manejar su propio placer y vivir de manera que están siempre buscando la satisfacción y por ende pasan por muchos altos y bajos. Entonces, muy simpática que precisamente esta unión de Júpiter, Marte y Venus la encontré en la carta de Bill Clinton. Miren qué interesante la unión, el stellium que tiene Bill Clinton en la casa 1. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo donde está Quirón. Yo leo mucho a Quirón, lo incluyo dentro de mis interpretaciones. Pero miren qué simpático. Este hombre es yo lo llamo the charming leader, el líder ¿cómo se llama? Como cuando uno mágicamente lo atontan. Y él tiene la referencia perfecta del que hablaba Valens desde el año 200, o sea, estamos hablando de hace casi 1800 años atrás.
Hay otra parte muy interesante y es que en el caso precisamente de Bill Clinton, el regente de esta conjunción, de este stellium, está precisamente dentro de la casa 1. Y normalmente un Venus en la casa 1 o en la casa 10 se interpreta como una persona muy charming, que tiene una personalidad que le es fácil comunicarse o que tiene belleza física, puede involucrar belleza física, que el hombre tiene su cosita, no se le puede quitar, y está dentro de una casa 1 con un ascendente en Libra y obviamente todo este stellium con su regente dentro de la casa 1. La segunda parte interesante es que él tiene un segundo stellium. Este es un hombre de casa de Sol en Leo, ascendente en Libra. Así que es, yo soy el líder que une, que voy a buscar cómo relacionarme con todos. Y miren qué interesante, entre la casa 10 y 11 tiene compartido a otro stellium donde tiene a Plutón, a Mercurio y a Saturno en Leo, con el Sol también en Leo, un poquito más distante, pero esto se podría llamar un stellium. Yo diría que sí, porque a pesar de que entre el primero y el último hay 26 grados de distancia, no podemos quitarle el peso que este Sol tiene en Leo en conjunción con todos estos pesados del zodíaco. Y les digo pesados es no por lo antipático, sino por la fuerza que pueden tener. Este hombre, un Mercurio al lado de Plutón y al lado de Saturno, refleja una palabra que sabe en qué camino ir y vestido de Leo, o sea, vestido de rey. Así que me pareció muy interesante que precisamente cuando estaba buscando las referencias históricas, me conseguí con la carta de Bill Clinton que expresa exactamente lo que es. A ver, veo una pregunta por aquí. Marisabel, dame un segundito para seguir los ejemplos y ahora vengo contigo. Yo no sé cómo estoy yo de tiempo. Ay, Dios mío, ya me pasé. Bueno, pero la próxima presentación es mía misma. Sí, señora, por eso no le he dicho nada, porque será como, Okay. ¿tienes las 2 horas? No hay problema. Magnífico, seguimos corrido, ¿verdad? Ok, perfecto. A ver, voy mostrando más ejemplos. Ok, miren mi carta. Esta la quería poner. Esta es mi carta y miren el stellium que yo tengo en casa 9, ¿verdad? Es en Libra. El regente de Libra. Fíjense qué interesante. Todos mis planetas personales están en este stellium. En Libra, en la casa 9. Y el único otro aspecto que no es personal es el nodo norte, que es como la solicitud de la vida de hacia dónde tengo que ir. Y el regente de este stellium, miren dónde está. Está en Virgo. Entonces, Venus en Virgo es el Venus detallista y está tocado por Plutón en la casa 8. Esta es una casa de cambio, de investigación, de buscar en los sótanos. Y el regente de mi stellium está aquí con el que destruye para construir. Así que si yo de manera personal les digo que si yo cuando tomo un tema no lo desmenuzo como la mejor carne mechada, que se vayan a comer carne mechada, esa que se pone chiquitita, no lo tomo porque no me voy a sentir nunca satisfecha. Y básicamente eso es un poco lo que sucede. La casa 9, ¿qué es? La casa 9 es la casa de la alta filosofía, de donde vamos a hacer los estudios superiores, de donde nos vamos hacia el exterior, de donde siempre vamos a estar. Es la casa natural de Sagitario, y Sagitario es la casa donde vamos más allá a ir a buscar las cosas. Para que se hagan una idea, toda la vida trabajé como corporativa internacional. Yo he viajado el mundo entero porque me pagaban para hacerlo. Entonces esto no solamente me ha implicado en mi vida personal
una ejecución de mi vida a manera profesional, sino también a manera filosófica. Así me autodetermino, me veo como la buscadora eterna de la próxima filosofía a seguir. Así que esta es una carta, normalmente hay, cuando estamos mirando la parte astrológica, normalmente una casa 9 o un Urano en la astrología contemporánea se busca para mirar dónde vemos la astrología, o sea, dónde vamos a ir a vincularnos con la astrología. Otro ejemplo por acá, miren qué interesante, la carta de Paul McCartney. Paul McCartney tiene no uno, no dos, sino 3 stelliums. Miren qué cosa interesante. Una de las cosas que a mí más me gusta de la lectura de las cartas es dónde están ubicados. Miren cómo este niño tiene toda su carta, con la excepción de Neptuno, que está ahí al borde de la frontera, toda su carta en el lado norte. Es decir, esta es una vida que tiene que ser vivida hacia el exterior, a través de enfoques de dónde están los grupos de gente, a través de cómo me voy a mostrar con el regente de esta casa de la 9 en la 9. O sea, yo voy a buscar la filosofía alta para decir lo que tengo que decir y comunicarlo. Y normalmente la parte de Neptuno está relacionada a la música. Entonces, miren qué bonito cómo se van como tejiendo los pedazos de una carta de una persona cuando no tiene forma de mirarlas desde una perspectiva amplia. Este es un músico, pero que realmente le daba importancia y es como que tenía más profundidad buscando los temas de la música que quería interpretar. Y pues creo que está bastante bien reflejado en su carta. Bueno, está además decir que todos un poco, si somos astrólogos o estamos estudiando astrología, hay una parte de la astrología mundial que también tenemos que tomar en consideración y todos conocemos los eventos del año pasado. Estos obviamente son tránsitos. Puse los tránsitos de Greenwich de marzo 20 y los puse específicamente en marzo 20 porque en marzo 20 fue donde Marte ingresó en este stellium. Entonces es como que este stellium estaba sucediendo, pero hasta que no fue Marte que ingresó, fue que en marzo 20 fue que el mundo empezó a cerrarse. Entonces pareciera que Marte tuvo que venir a hacer que las cosas se ejecutaran. O sea, lo que estaba pintado de alguna manera en las circunstancias del cielo, Marte vino a hacer la implementación de alguna manera. Esta es la carta de los tránsitos de cuando sucedió en los cierres por la pandemia. Creo que todos un poco conocen ese evento. Joe Biden, la del presidente de los Estados Unidos, también tiene una carta con un stellium de casa 12. Entonces, ese pedazo que les quería comentar, que es la casa donde esté el stellium, es la casa que les va a pedir energía. Si no se las está pidiendo inconscientemente, se las va a pedir conscientemente. Por ejemplo, un stellium de casa 9 pide que vayas a estudiar, a viajar. Un stellium de casa 7 va a pedir que te enfoques y trabajes tus relaciones. Un stellium de casa 12 puede exponer a que tengas que considerar cosas de vida o muerte para los que creen en las reencarnaciones, para que tengan que ver con cosas que viniste a trabajar, etcétera, etcétera. Así que hubo hace poquito, para cerrar antes de contestarle sus últimas preguntas, hace poquito vi la carta de un inversionista y estábamos, él divierte mucho porque él no cree en la astrología, pero se vuelve loco cuando le digo cosas.
no es que no crea, es que estaba como yo al principio, ¿cómo es que esto es posible? O sea, ¿cómo es que hay algo que en el cielo me está diciendo lo que me está pasando ahora? No puede ser. Y tenía la luna transitándole por un stellium que él tiene en la casa 2, y me llamó una mañana, es muy amigo, y me decía, Ali, estoy metido en problemas, estoy haciendo inversiones y no me sale nada. Entonces me metí en su carta y él tenía la luna transitándole por el stellium de casa 2, pero en su stellium estaba Marte primero, después Saturno, después Venus y después Júpiter. Así que a medida que la Luna fue pasando por su stellium, él fue perdiendo dinero y después cuando le tocó Venus y Júpiter, entonces empezó a ganar dinero. Y los dos nos reíamos de esa circunstancia. Así que puede ser tan literal como eso. Obviamente la parte de los stellium yo los invito a que los vean más de una parte, desde una visión psicológica, de qué es lo que la vida nos está pidiendo que trabajemos. Y los invito también a que les digan a las personas que ayuden en las cartas a tratar de entender la filosofía personal de cómo manejar un stellium, porque a veces puede ser bastante difícil, porque es que hay un volcán de energía pidiéndole a uno que uno haga y trabaje unas cosas y se puede poner un poco monotemático, o sea, insistente el tema.